de cómo la esperanza nace de un encuentro real con el Cristo resucitado, ¿sí? Y esto es lo que vamos a revisar, cómo la esperanza cristiana, ¿sí? La esperanza cristiana nace de un real encuentro con el Cristo resucitado. Y vamos a revisar este texto donde Jesús resucitado aparece, se les aparece a sus discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? Felices, contentos, estaban sin esperanza, ¿sí? Quiero que a veces cuando miramos estos textos siempre criticamos a los discípulos. ¿Cómo es posible que caminaron con Jesús y en el momento de los que hubo, arrancaron, se asustaron, tuvieron miedo? Pero déjenme decirle algo, aquí yo les voy a defender a los discípulos. Era normal que tuvieran miedo, ¿sí? Ellos habían perdido a la persona más importante, ¿sí? Habían perdido a la persona que más amaban. Si usted pierde algo o a alguien que más ama, usted sufre, ¿o no? Sí. Entonces aquí vemos a discípulos que estaban tristes porque aquel que amaban, aquel con quien caminaron, aquel Mesías que hacía milagros, estaba siendo cruelmente asesinado. Bueno, ya fue asesinado en este episodio. Asesinado por un imperio, ¿sí? Que para un judío es como, una vez más, el imperio romano nos ha ganado. Una vez más, el imperio romano está haciendo añico a nuestro pueblo, ¿sí? Teníamos la esperanza del Mesías y pareciera que el imperio romano nuevamente se interpone en esto. Entonces, claramente que para ellos como judíos, ¿sí? Estaban sin esperanza. Entonces la desesperanza se había empoderado de los discípulos. Así estaban ellos. La desesperanza, queridos hermanos, es la raíz de todos nuestros males hoy día. La maldad humana, el pecado, la muerte, todo lo que nosotros sufrimos es por causa de la desesperanza. Y esto es lo que se estaba apoderando de los discípulos. Ellos en la escena de la crucifixión estaban viendo la maldad humana, cómo matan al Hijo de Dios. Estaban viendo el avance del pecado, de cómo los religiosos de la época, quienes deberían de alguna forma ayudarnos en el avance del reino, están siendo partícipes de esto. La muerte, ¿sí? Jesús ya llevaba días ahí en la tumba. Cómo la muerte se estaba apoderando, ¿sí? de esta situación. Entonces, obviamente que los discípulos estaban sin esperanza, estaban atrapados, sin salida. Pero ¿se acuerdan que en el Evangelio de Juan, si ustedes después revisan con mayor atención, se van a dar cuenta que Jesús ya había aparecido a alguien? ¿Se acuerdan a quién se les había aparecido Jesús? A María Magdalena. ¿Se acuerdan que María Magdalena va a la tumba, ve la tumba abierta, vuelve donde estaban los discípulos, Pedro y Juan van a ver qué había pasado? Ellos vieron que el cuerpo no estaba, se fueron de nuevo. María Magdalena se quedó en la tumba y ella tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Ella va al encuentro con los discípulos de Jesús y aún así ellos les costaba creer. Entonces, eran personas que de alguna forma habían escuchado sobre la resurrección, que de alguna forma habían confirmado que la tumba estaba vacía por Pedro y Juan, pero sin embargo eran personas sin esperanza, ¿sí? Estaban a puertas cerradas, dice el texto, y probablemente tratándose de animar entre ellos. En medio de la desesperanza, entonces, queridos hermanos, en medio del miedo, en medio de las lástimas, es que este Cristo resucitado trae esperanza, ¿sí? Ellos necesitan tener un encuentro real con el Cristo resucitado. Y es lo que hoy día yo quiero compartir con ustedes, que en medio de nuestras desesperanzas es que necesitamos tener un encuentro real con el Cristo resucitado para volver a tener esperanza. Y aquí es donde Jesús aparece a los discípulos. Ahí es donde Jesús aparece en medio de nuestro vacío existencial, que hoy tú puedes estar experimentando. Necesitamos tener un encuentro real con el Cristo resucitado en medio del dolor que tú y yo estamos sufriendo, en medio de la incertidumbre que hoy día tú puedas estar teniendo, o incluso en medio de la flaqueza espiritual por causa del pecado, o porque tú has puesto tu esperanza en otras cosas o en otras personas. Necesitamos tener un encuentro real con el Cristo resucitado. ¿Cómo la resurrección de Cristo, por lo tanto,
nos trae esperanza. Este texto nos va a dar varios consejos, varios tips de cómo la resurrección de Cristo hoy puede traernos esperanza en medio de tanta maldad, en medio de la muerte, en medio del pecado. Lo primero, de cómo Cristo trae una verdadera esperanza, es porque Él trae paz, queridos hermanos. Solamente a través del Cristo resucitado, tú y yo podemos tener paz. Y eso es lo que nos dice el texto. Si me puedes acompañar, porfa, Daniela. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Paz a ustedes. Esto era un saludo muy común para los judíos. Son palabras muy importantes. Pero ¿quién está diciendo estas palabras? Jesús. Imagínense que ellos están ahí conversando, probablemente triste, y de repente aparece Jesús y dice: paz a ustedes, paz a vosotros. Como que, ¿qué? ¡Wow! Y las primeras palabras de Jesús a ellos son palabras de paz. No hay palabras de reto, ¿sí? Qué feo que ustedes me abandonaron. Tú, Pedro, me negaste. Qué feo. En ningún momento Jesús los reprende. Al contrario, las primeras palabras de Jesús a estas personas son palabras de paz. ¿Por qué? Porque Jesús identifica lo que estaba pasando en su corazón. ¿Se acuerdan cuando nosotros revisamos el texto de la barca el domingo anterior? Ellos estaban en la barca y ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? No teman. ¿Sí? Porque Jesús sabía lo que estaba pasando en los corazones de los discípulos. Bueno, aquí Jesús les dice a sus discípulos: paz. Paz a ustedes. ¿Por qué? Porque eran días sin paz. Eran días de traición, días de cobardía, días de negación, días de incredulidad. Y como les decía, Jesús aquí no aparece para reprenderlos, no aparece para cuestionar sus comportamientos. Él viene a dar un mensaje que se desprende de la misma cruz, que es la paz. Jesús, queridos hermanos, va a la cruz precisamente para darnos paz. Jesús fue a la cruz, murió por nosotros para traer paz, queridos hermanos. Jesús ya había prometido antes de la cruz. Antes de ir a la cruz, Jesús ya les había prometido: mi paz les dejo y mi paz les doy. Ahora Jesús muestra lo que ha hecho para que esa paz sea una realidad. Mediante su muerte y mediante su resurrección, la paz, primeramente y la más importante, con Dios, es posible. Gracias a que Jesús murió en la cruz, gracias a que Jesús venció la muerte, hoy día tú y yo podemos encontrar paz, una paz plena, porque la palabra paz, ¿saben cuál era para los judíos? Shalom. Y eso es una paz plena. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. A veces creemos que la paz es la ausencia de las dificultades, ¿sí? A veces paz es ver una película por 1 hora, hora y media. A veces creemos que paz es tener plata a final de mes. Pero la verdadera paz viene solamente a través de la cruz. Mediante su muerte sacrificial, en nuestro lugar, Jesús nos brinda paz con Dios mediante el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Y qué más dice el texto? Avancemos. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Fíjense cómo este texto nos dice que Él dijo: paz a vosotros. ¿Y qué es lo que Él hace? Muestra sus manos, muestra su costado. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque Jesús viene a mostrar que a través de su muerte, a través de su sacrificio, la paz, queridos hermanos, está asegurada. La paz está asegurada. Él entregó su cuerpo, se sacrificó para que volvamos a tener paz y una paz eterna, aquí y en la eternidad. Ahora, ¿qué pasa? Versículo 20. ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Se quedaron tristes?
Oh, qué interesante. ¿Sí? Suena como meme, ¿sí? Suena como viral. Oh, qué interesante. ¿Qué pasa con ellos? Entonces los discípulos se regocijaron. Y esto es lo segundo que viene a traer la resurrección. No solamente trae paz, la resurrección de Cristo también trae gozo. ¿Por qué la resurrección de Cristo puede traernos esperanza? Porque no solamente nos da paz, que tú y yo tanto buscamos, sino que también trae gozo, que tú y yo tanto buscamos también. Ellos se alegran. ¿Sí? La intención de Cristo de mostrarse, de mostrar sus manos, de mostrar su costado, no solamente es para traer paz a sus discípulos, como para que ellos dijeran, para que nos salvamos, resucitó. No era para eso solamente, es para que ellos vivan con alegría. Es para que ellos vivan con alegría. Acá hay una pequeña demostración, esto está en medio del versículo. Pareciera que no fuera importante, pero los discípulos se regocijaron al ver al Señor, porque eso es lo que produce Cristo. El Cristo resucitado produce alegría. Cuando un creyente, aunque sea por fe, ve al Señor Jesucristo, lo contempla, se acerca a Él, experimenta gozo. Y todas las alegrías de este mundo, queridos hermanos, son insignificantes. Porque estas cosas pasarán. Las alegrías son alegrías sucedáneas, las de este mundo. Pero cuando nosotros, mediante la fe, vemos al Cristo resucitado, tenemos alegría. Tenemos un gozo glorioso. Fíjense que este encuentro con Jesús, la desesperanza se convirtió en esperanza. El miedo se transformó en alegría. La tristeza se transformó en gozo. Jesús ya le había dicho en el capítulo 16 y 20. Queridos hermanos, la presencia de Jesús aquí con los discípulos transformó su tristeza en alegría. Así que un encuentro con el Cristo resucitado, nosotros podemos ser gozosos, podemos ser alegres. Por eso que la resurrección trae esperanza. Lo tercero que nos muestra el texto, si avanzamos, ¿qué más dice? Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Pero aquí le agrega otro ingrediente. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Fíjense que Jesús no tan solo viene a traer paz, no solamente viene a traer gozo, sino que también viene a traer propósito. Estas personas estaban sin propósito. ¿Y ahora qué podemos hacer? Volvamos a nuestros trabajos. ¿Sí? Cada uno, calabaza, cada uno para su casa. ¿Sí? Esto ya no prendió, dirían por ahí. ¿Sí? Cabrón, esto no prendió. Fracasamos. ¿Sí? Ya ahora no hay sentido, ya no hay propósito. Jesús les dice, paz a ustedes. Se alegraron y nuevamente Jesús les dice, paz a ustedes. Y como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿Cuál es el propósito de aquel que tiene un encuentro real con Cristo, con el Cristo resucitado? Es que continúa la obra de Cristo. Avanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que Cristo vino es, ¿sí?, darnos paz. Y esa paz trae gozo. ¿Y ese gozo qué hace? Vamos al mundo con esa paz y con ese gozo. Vamos al mundo a anunciar lo que Cristo hizo. Por eso que Jesús les dice, bueno, quédense acá, enciérrense nomás, sigan encerrados. Ellos estaban en una cultura de puertas abiertas como eran los judíos. Ellos estaban encerrados, con miedo, con temor. Jesús les dice, salgan. Así como el Padre me envió, yo los envío. Entonces ese es el propósito de aquel que tiene un encuentro real con Jesús. Es alguien que comparte el Evangelio. Es alguien que se introduce al mundo. ¿Sí? No se adhiere al mundo, no es igual al mundo. Se introduce al mundo para anunciar las buenas nuevas del Cristo resucitado. Nosotros somos invitados a participar en el mundo como sal que preserva la vida. Somos enviados al mundo para brillar en medio de las tinieblas. Por eso que Jesús les dice, así como yo los envío,
Ahora, vayan. Debemos proclamar a Jesús como la única esperanza verdadera de paz y de gozo. Aquí está el corazón de la esperanza, queridos hermanos. Y como muy bien dice Pablo en 2 Corintios 5, que el Señor no solo nos consuela, sino que nos transforma y nos envía. ¿Sí? No solamente Cristo nos reconcilia, sino que también nosotros somos agentes de reconciliación. Dios utiliza a su pueblo para proclamar el evangelio que da vida. Eso es la esperanza, es ser parte de un plan redentor, queridos hermanos. Si tú tuviste un encuentro real con Cristo, tú eres parte de un plan redentor de Dios. Quien tiene una esperanza verdadera, una esperanza viva, no se queda encerrado. Es enviado. Sale. Si nosotros decimos creer en la resurrección de Cristo y nos gozamos y nos gloriamos en la resurrección de Cristo, entonces debemos salir y debemos compartir esta buena noticia con otros. Ellos estaban encerrados y lo único que querían es quedarse encerrados porque era muy peligroso. ¿Sí? Jesús le dice todo lo contrario. No se queden encerrados. Salgan. Porque ustedes tienen una esperanza que predicar, una esperanza que compartir, una esperanza que disfrutar con otro. Y lo último que nos enseña este texto de cómo nos trae esperanza es que el texto dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Siguiente versículo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. ¿Por qué la esperanza verdadera está en este Cristo resucitado? Porque ahora nosotros vivimos bajo la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Acá hay una escena muy importante, especialmente en el versículo 22, donde nos recuerda el Génesis 2, cuando Dios sopla aliento de vida en Adán. Aquí Cristo está haciendo lo mismo. Cristo, este nuevo Adán, da soplo de vida espiritual a aquellos que estaban sin esperanza, a sus discípulos. Esto es la previa de lo que va a pasar en Pentecostés, después en Hechos. ¿Sí? Es la previa. El Espíritu Santo, queridos hermanos, aquí debemos entender que el Espíritu Santo es la provisión de Cristo para su iglesia. Para que la iglesia se mantenga viva, para que nosotros nos mantengamos vivos y con esperanza. Necesitamos al Espíritu Santo. Nuestra esperanza, queridos hermanos, descansa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu está con nosotros, en nosotros, y no nos dejará. Así que esto es muy importante. Por eso lo que hace Jesús es muy importante para sus discípulos. Les dice, voy a estar con ustedes, sigo con ustedes, voy a estar con ustedes, algo que ya les había prometido hasta el fin de los tiempos. Y Él les deja su Espíritu Santo que ya había prometido. ¿Sí? Vendrá el Consolador. ¿Se acuerdan de eso? Sí, yo me voy. Vendrá el Consolador. Ahora Jesús sopla sobre ellos. Y ahora el Espíritu Santo está sobre la iglesia. ¿Qué nos mantiene con esperanza? No son las circunstancias. No son nuestras emociones. ¿Qué nos mantiene con esperanza? Es que el Señor sigue con nosotros. Está en nosotros. ¿Sí? Usted y yo somos una humanidad redimida. Nosotros tenemos los frutos del Espíritu. ¿Por qué para nosotros la esperanza es algo real? ¿Sí? Porque está el Espíritu Santo en nosotros, quien vive con nosotros, quien trae ese gozo, quien trae la obediencia, quien trae la esperanza. Es el Espíritu Santo quien renueva nuestra mente, según Pablo en Romanos 12. Es el Espíritu quien produce fruto, que nos transforma, como dice Gálatas 5. Es el Espíritu quien nos asegura todos los días de nuestras vidas la gloria futura, como dice Pablo en Romanos 8. Así que, queridos hermanos, aquí en Juan 20, del 19 al 23, vemos que la esperanza cristiana nace de un encuentro real con el Cristo resucitado. Permítanme darle algunas tareas para la casa, para todos nosotros. Primero, queridos hermanos, la esperanza cristiana no se construye desde una imaginación humana,
sino de un hecho real que cambió la historia. Es que hubo un sepulcro que está vacío, porque resucitó aquel que estaba dentro. ¿Qué es la esperanza cristiana, queridos hermanos? Se construye porque Cristo ha resucitado. La esperanza cristiana nace de un encuentro real con el Cristo resucitado. Así que coloca tu fe en este Cristo resucitado, en este Cristo que ha vencido la muerte, en este Cristo que es la piedra angular, que es la piedra viva sobre la cual el resto se edifica. Queridos hermanos, así que pon tu esperanza en Cristo. Pon tu esperanza en Cristo. La esperanza comienza cuando Cristo entra en nuestras realidades cerradas, de puertas cerradas y temerosas, así como lo hizo en aquel momento. Cuando Cristo inunda nuestra vida, entra y rompe esos cerrojos, la esperanza puede ser una realidad para nuestras vidas. La segunda tarea para la casa. Recuerda las marcas de Cristo. Recuerda los clavos. Recuerda las manos clavadas. Recuerda la corona de espina. Recuerda que todo lo que Él sufrió en la cruz. ¿Sí? Por eso que Jesús muestra sus manos y su costado. Porque Isaías lo profetizó. Por sus heridas fuimos curados. Por sus heridas fuimos sanados. Así que cuando nuestra esperanza tambalea, mira las marcas de Cristo. Mira el sufrimiento de Cristo para que podamos tener esperanza. Y confiemos en Él, de que Él pasó el valle de sombra de muerte por ti y por mí. Y salió victorioso. La tercera tarea para la casa. La esperanza, queridos hermanos, se expresa a través de la misión. La esperanza se expresa a través de la misión. Jesús no solamente les dejó la paz, les dejó el gozo, sino que también los envió. ¿Sí? Queridos hermanos, la misión, ser misionero, no es solamente para valientes o para algunos escogidos. La misión, queridos hermanos, es para todos aquellos que han tenido un encuentro real con el Cristo resucitado. Si usted ha tenido un encuentro real con el Cristo resucitado, usted está capacitado para ser enviado. Quizás no va a ir a China, quizás no va a ir al Amazonas, pero el Señor lo está enviando a su casa, lo está enviando a su trabajo, lo está enviando con su hijo, con su hija, lo está enviando a estudiar, a hacer la diferencia en sus estudios, con sus amigos, en sus asados, en sus carretes, en los partidos. Así que no necesitamos estar preparados para ir. Si tú tienes una esperanza real, verdadera, ya tenemos lo necesario para salir y ser enviados. Y recuerda, y lo último, que tú no estás caminando solo. El Señor está contigo. El Espíritu Santo está con nosotros. Sí, hermanos, hay esperanza en este mundo caído. Sí, yo sé que usted va a llegar a su casa, se va a desilusionar, lo va a pasar mal, se va a enojar con el marido, con la esposa, con los hijos. Los hijos le van a decir a las 10 de la noche, mamá, tengo tarea, tengo que llevar material, y usted se va a enojar y pa. ¿Sí? Pero el Señor está con nosotros. Sigue con nosotros. El Señor nos sostiene. El Señor nos alienta. ¿Sí? No caminamos solos, queridos hermanos. ¿Sí? En esa lucha contra el pecado, en la misión, en la espera, el Señor está con nosotros. Sí, queridos hermanos, la esperanza viva es posible porque no depende de nosotros, no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias, depende del Espíritu Santo. Así que este es el encuentro, esto es lo que tú y yo necesitamos para tener una esperanza viva, tener un encuentro con el Cristo resucitado. Amén. Así que les invito a orar al Señor.